Cortesía. De cortesía, así que vamos a comenzar una nueva fogata. Bienvenidos a todos y todas a la nueva fogata de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía. Hoy nuestra fogata vuelve a ser sobre fe, escultismo e iglesia, hacia dónde vamos. Y esta tarde contamos con la colaboración de dos ponentes, de dos personas recién llegadas al escultismo, que posiblemente no sepan nada del tema y nada de esto. Así que tenemos a José Chu Rodríguez, antiguo presidente de nuestra federación, del puerto de Santa María, y de estas personas que decir que es un vividor de la fe. Él vive su fe, se nota por los poros y la desprende. Y lo mismo que decir de don Ignacio, del Pater, nuestro querido Ignacio de Almería, conciliario del grupo Ilúvatar, como su pañoleta por bandera, y que siendo un cura de fe, pues algo nos explicará de fe y estigma. Así que, ¿qué más? Dejaros con ellos y que cualquier cosa todos nos silenciamos los micrófonos como siempre, cualquier duda la dejamos en el chat y la vamos respondiendo conforme vaya siendo el momento, así que os dejo con ellos. Muy bien. Hola, bienvenidos a todos. Ignacio, ¿por qué hablo yo primero? ¿Está apagado? ¿Está apagado o qué? Y Ignacio, te he apagado el micrófono porque se escuchaba el ruido y no se escuchaba en Carni. Ah, vale, vale. Nada, que adelante, José Chu, tírale. No, eso simplemente. Muchas gracias por acordarse de nosotros, sobre todo de mí. Como dicen Cani, llevo poco tiempo y no es normal de que se acuerden de mí en el tema. Pues para mí es un placer. Lo único, advertiros un poquillo que cuando hemos preparado Ignacio y yo el tema, hemos tenido muy en cuenta lo que es la realidad nuestra, la realidad que hemos vivido o vivimos en Scouts Católicos de Andalucía. Si en algún momento alguno tiene alguna realidad diferente porque no sea de Andalucía o no pertenezca a nuestro movimiento, que lo entienda. Intentaremos no sé, estar a nivel de todo el mundo. ¿Vale? ¿Empezamos, Ignacio? Empezamos. Ya. ¿Cómo mejor que se puede empezar? Hay un audio por ahí que se solapa. Sí, hay algo ahí, pero... Ignacio, Vamos. una de las dos tuyas tienes que silenciarla. Ah, vale, vale. Espera. Una de las dos, con la que no hablas, ¿vale? Es que si no es que se te escucha doble y con mucho eco. Vale. No hay, yo creo que no hay nada mejor que empezar una fogata que habla de nuestra vinculación con el Señor, con la vinculación con Dios, que ponernos en sus manos y empezar con una oración. Hemos llamado a nuestra oración, por ponerle un título, universalidad. Sabéis que universal es muy sinónimo de la palabra católico, el catolicismo. Empezamos. Cuando Ignacio pueda. A ver, me parece... No estoy... ¿Estáis viéndola? Sí, ¿no? Sí, sí, yo la veo. Ok. Vale, Sí, sí, la vamos a repartir entre los que estamos y al final hay una oración final que la hacemos cada uno, lo hacemos entre todos, aunque sea con el micrófono apagado, ¿vale? Los discípulos hablaban diferentes lenguas en Pentecostés. Todos les entendían. Un símbolo de la universalidad del Espíritu, que no es privativo de nada ni de nadie. Su acción no tiene tintes geográficos, temporales, de raza, edad, sexo ni religión alguna. Jesús cena con Zaqueo, el publicano. Conversa con la samaritana. Sana al hijo del centurión romano. Libera a la adúltera. Hagámonos una pregunta personal. ¿Trato a todas las personas como hijos del mismo Dios?
Oremos. Dios y Señor nuestro, te damos gracias por el espíritu de universalidad que Jesús mostró con su vida y doctrina. Queremos trabajar firmes para continuar con este legado y ser patente testimonio del mismo en nuestras vidas y en el mundo. Contamos con tu ayuda y esperamos que nunca nos falte. Es lo que te pedimos humildemente en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro guía fiel y nuestro hermano. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Pedro tomó la palabra y dijo: realmente voy comprendiendo que Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que lo respeta y obra rectamente, sea de la nación que sea. En septiembre de 2010, el Caos Católico de Andalucía se reunió en Atarfe para que, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir juntos qué camino quería Dios que recorriesen como cristianos, como católicos, como scouts, en definitiva, como miembros del movimiento Scout Católico en Andalucía. Un discernimiento desde la comprensión de todos en el diálogo fraternal, bajo el mensaje de la palabra de Dios y con un deseo de buscar juntos la verdad para vivir siempre unidos en el amor de Cristo. Ahí decidimos que, con mayúscula, somos y nos sentimos iglesia, y que estábamos llamados a ayudarla y apoyarla con toda la fuerza que tenemos como movimiento educativo que puede cambiar la realidad para conseguir dejar este mundo en mejores condiciones de como nos lo encontramos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La hacemos todos juntos, ¿vale? La rezo yo y la hacemos todos juntos. Gracias, Señor, por todo lo que hoy nos das. Gracias por enseñarme a ser generoso. Gracias por permitirme servirte como solo tú mereces. Gracias por hacer que intente dar todo sin medir nada. Gracias por acompañarme en el combate y hacer que no me den miedo las heridas que pueda hacerme. Gracias por proponerme que trabaje por tu reino sin descanso. Gracias por hacer que al darnos no necesite nada más que saber que hacemos tu voluntad. Gracias por todo lo que hemos visto, oído y recibido. Gracias también por los inconvenientes que nos encontremos y por las sonrisas que pudimos provocar. Gracias por estar entre nosotros. Amén. Pues nada, que el Señor nos acompañe en esta horita. Oigo, lo veo regular esto. Tengo que acostumbrar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Antes de ver más que de ver, de intentar de llegar a una conclusión de hacia dónde vamos, creo que es importante saber de dónde venimos. Esto es muy general para todo el movimiento, no solamente para Andalucía. Llega un momento en el que Andalucía toma una determinación, que es en septiembre del 2010, pero hasta ahora, hasta ese momento, todo es muy común y nos favorece y lo compartimos todo. Como bien sabéis todos, esta historia empezó en Inglaterra, allá por el 1908, un señor
que una serie de motivaciones, decidió crear un movimiento pues, para ayudar a la juventud, a la infancia, a la adolescencia más bien. Entonces, Baden-Powell creó el movimiento Scout. El movimiento Scout, desde el 1908, fue un movimiento de un gran éxito a nivel mundial y se basaba básicamente se fue basando, vamos a ver, fue haciéndose poco a poco, porque todo empezó en una pequeña isla y se fue haciendo. Pero estaba claro que Baden-Powell lo que sí tenía claro era que él quería una formación global de la persona, hacer lo que hemos dicho en nuestra oración, hacer personas que ayudaran a dejar este mundo en mejores condiciones de cómo se lo encontraban, ¿no? Para eso él pensaba que había que educar y formar a la gente en todos los campos que en aquel momento pedagógicamente existían. Le daba mucha importancia a la vida al aire libre, le daba mucha importancia a la educación física, le daba mucha importancia a la honestidad, a una serie de valores que muchos están en vigor ahora mismo, pero que quizás en aquel momento tuvieran más importancia que pueden tener ahora. Está claro que desde el primer momento Baden-Powell no se olvidó de la espiritualidad. Como sabréis todos, Baden-Powell, sin ser católico, tenía una ascendencia cristiana por su padre, era pastor protestante. Entonces él tenía muy claro el mensaje de Jesús de Nazaret. Lo tenía clarísimo. De hecho, muchas de sus frases van en esa consonancia. Habréis escuchado mucho eso que dice: únicamente la Iglesia Católica ha entendido el escultismo como yo lo había soñado. Él estuvo trabajando la espiritualidad cristiana. El movimiento en sí está muy basado en la forma de vivir de Cristo, en los valores que el Evangelio transmite, pero obviamente no desde un prisma católico. Esto empieza a ocurrir casualmente cuando en España se empieza a hablar de Scout, que es en el 1912. En 1912 aparecen dos figuras, una aquí en España, que es Teodoro de Iradier, que era un militar que había tenido contacto con el movimiento y decidió crear el movimiento aquí en España, empezó a crear tropas por la zona de Vitoria y demás, pero que a nosotros al fin y al cabo no es un personaje, es un personaje muy importante porque es el principio del escultismo en España, pero para nosotros mucho más importante desde nuestro prisma católico que estamos visualizando hoy, una figura aparece también en el movimiento por el 1912. Desde el primer momento que aparece el movimiento, para todas las esferas de iglesia, para todo de lo que era la iglesia, el movimiento Scout supuso un gran interés, unos para bien y otros para no tan bien. Unos lo tenían con un poco de miedo porque veían un algo raro. Todos habréis escuchado las leyendas de masonería y que se le atribuían a Baden-Powell. No vamos a entrar en eso porque no nos interesa. Hoy, otro día, si queréis, entramos. Pero sí es cierto que a mucha parte de esa iglesia, sobre todo a las órdenes religiosas y en especial a los jesuitas, le supuso mucho interés el conocer un poco qué es lo que se estaba cociendo en Inglaterra, ¿no? Qué es lo que había. Y entonces, de jesuita, padre Jacques Sebent, es mandado a conocer un poco el movimiento y es cuando ya podemos empezar a hablar de un interés por la Iglesia Católica, por una parte de la Iglesia Católica, por el movimiento Scout. Aparece el padre Sebent, ve que esto es que verdaderamente es lo que yo creo que se nos debe de quedar como idea clave, que ve que el movimiento Scout general, lo que crea Baden-Powell, es una excelente manera para empezar, para crear o para trabajar el mundo de Dios en este mundo y para hacer un mundo mejor que vayas buscando
ese cielo que nos prometía Jesús. Y entonces el padre Seven se hacen buenos amigos, total, que al final se vuelve a Francia, crea el movimiento Scout francés y crea los Scouts católicos franceses. A partir de este momento podemos empezar a hablar de Scouts católicos, ¿vale? Podemos empezar ya a hablar de Scouts católicos, muy vinculados, en principio, a la espiritualidad jesuita. Si lo sabéis, si os fijáis, todo, igual que Baden-Powell se fió mucho en todo el mundo de la caballería, de San Jorge y demás para tratar su espiritualidad, Padre Sevens tuvo mucho del mensaje de San Ignacio de Loyola, ¿no? La misma oración que solemos rezar todos, el Señor Jesús, está basada en una oración de San Ignacio. La espiritualidad ignaciana está muy presente en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que hemos ido haciendo durante todos estos años. Bueno, pues se va creando este movimiento, llega a España, se va creando el movimiento. En España había un movimiento general muy basado muy acogido por los colegios, sobre todo, ya vuelvo a decir, por los colegios jesuitas, aunque ya empezaron a meterse también los maristas, hermanos de la Salle y demás, hasta que empieza a funcionar, el movimiento empieza a funcionar. La verdad que uno de los grandes milagros de este movimiento es la difusión sin redes sociales, sin nada, que hicieron en ese momento. Yo me pregunto muchas veces cómo fue capaz de meter a las personas que metía Baden-Powell en los Jamboree en aquellos momentos sin redes sociales, y ahora mismo se nos corta el internet y parece que es que no tenemos nada. Yo creo que es que desde el principio estaba esto mirado por un buen ojo. Fuimos avanzando. Hola, Marisme. Fuimos avanzando en el tiempo aquí en España, igual que fue avanzando el escultismo en el mundo, con diferentes versiones. Ya empezó a haber las primeras, iba a decir la palabra discusión, pero quizás no sea tanta. Los primeros debates sobre qué tipo de espiritualidad era la que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces, está claro que si Baden-Powell o los que defendieron el movimiento de principio crean un movimiento buscando una educación integral de la persona, el factor espiritual tiene que estar dentro de ese puzzle, ¿vale? Es una pieza que no puede faltar. También está claro de que el movimiento se fue extendiendo y se fue extendiendo a sitios donde no solamente había religiones cristianas, sino había de todo tipo, ¿no? Ya empiezan a crearse. Y entonces se empezó a nivel mundial de hablar de espiritualidad, de Dios, se fue empezando a hablar de eso, ¿no? Nosotros seguimos hablando aquí porque en esa fecha, aquí empieza el escultismo con la monarquía de Alfonso XIII. La situación no era muy mala para un movimiento de iglesia, pero sí se fue poniendo un poco más complicada después, ¿no? Tuvo que pasar una situación complicada no me voy a meter en temas políticos, pero sí somos conscientes de que la iglesia pasó momentos complicados en algunos momentos históricos del principio del siglo pasado. Vivieron una guerra civil donde se quedaron los grupos un poco en el secano, un poco intentando ayudar, trabajaban independientemente, no tenían una ponencia. Hasta que en el 1940, estando ya después de la finalización de la Guerra Civil Española, el gobierno que había, el gobierno de Franco, decide literalmente prohibir el movimiento Scout a todos los niveles en España, ¿vale? Pues ellos tenían unos planteamientos para defender una juventud que ellos creían, una juventud muy militarizada,
una juventud muy influenciada por unos valores que el régimen que había en aquel momento defendía y demás, ¿no? Entonces el movimiento Scout se queda en los baúles, ¿no? Se queda guardado en las casas. No quiere decir que no dejaran de trabajar, porque hay documentos que demuestran que el movimiento sigue funcionando, ¿no? Incluso habría escuchado hablar de la anécdota de cómo el principio de la guerra civil, el principio del golpe de Estado ocurre en julio. Muchos grupos estaban de campamento. Les dio tiempo a volver a todos menos a uno, que se pegaron 2 años de campamento. Los pobres, un grupo, lo tuvieron un poco complicado, ¿no? Tuvieron un poco complicado. Durante la guerra estuvieron luchando, y durante el tiempo del régimen, sobre todo después del 40, pues estuvieron hasta cierto punto perseguidos porque había cierta parte del movimiento que era un poco contestatario, o bastante contestatario, porque uno de nuestros valores es la búsqueda de la libertad, y en aquel momento no la había. Pues estuvo un poco guardado, ¿vale? Sin embargo, a partir de los años 50, hubo una cierta tolerancia del régimen, hacia el movimiento Scout. Hacia los años 50 se empieza a crear el movimiento, la Asociación de Exploradores de España y demás, ya se empieza a crear, se empieza a funcionar, y a partir del 60, a partir de los años 60, podemos hablar que en esos colegios con órdenes religiosas, ya hemos hablado antes de algunos, Hermanos de la Salle, maristas, marianistas, jesuitas, en todos estos grupos y en muchas parroquias que los sacerdotes habían tenido en contacto con el movimiento, se fueron creando este tipo de grupos, se fueron reformando, por decirlo así, o dando un poco de entidad. Fue permitido el movimiento en ese momento, ¿vale? Así que estuvo en un periodo de impasse, en el que ya se empezaba a hablar de movimiento Scout católico y de Asociación de Exploradores de España, o Asociación de Scout de España. Empezaba a hablar de dos movimientos diferenciados, pero sin embargo no estaba muy definido, porque ya os digo que funcionaba todo muy independiente. Era todo estaba muy difuminado, ¿no? No había ahí una consonancia perfecta. Hasta que lo habéis visto por los medios de comunicación, ahora sí nos enteramos por los medios de comunicación, que hace 60 años se crea el movimiento Scout católico. Se constituye el movimiento Scout católico. Básicamente lo constituyen, se crean unas entidades supradiocesanas, porque estos pequeños grupúsculos que existían en los colegios, en estos colegios religiosos, se iban uniendo en esas diócesis bajo el amparo de algunos obispos y de algunos sacerdotes que defendían bastante el tema, hasta que se creó una supradiocesana de Scout católico, ¿vale? Eso fue el inicio del movimiento de Scout católico en España. De eso, como ya os he dicho, hace 60 años. A nivel anecdótico, comentaros que los grupos fundacionales o las diocesanas fundacionales básicamente fueron las asociaciones de Cataluña, las asociaciones del País Vasco y algunas asociaciones andaluzas, entre ellas Sevilla. Jerez estaba dentro del tema porque Jerez pertenecía en aquel momento a Sevilla. Había algunas asociaciones sueltas por ahí, pero básicamente eso fue el germen de lo que se empezó a trabajar, ¿vale? Todo esto se fue trabajando y ahora llega un momento clave, eso fue hace, como ya he comentado, hace 60 años. Hay un momento clave en el que la Iglesia institución, la Iglesia Conferencia Episcopal Española, se da cuenta de que ese movimiento Scout católico que se había creado porque una serie de sacerdotes religiosos y chavales creían en el tema, se dan cuenta de lo que el padre Sebén se había dado cuenta en el 1912, que el movimiento Scout era una buena forma de hacer iglesia. Y entonces, en el 1983, se constituye el movimiento Scout católico como asociación pública de fieles
formando parte del movimiento de apostolado seglar. Con la idea, yo creo que también había un poco de Mare Magnum en el tema de lo que yo estaba contando, de que había escados en un sitio, escados en otro, estaban empezando los movimientos regionalistas, por decirlo de alguna manera, a tener una idiosincrasia propia, con unas visiones diferentes. Entonces se constituyó en principio como una federación responsable de aglutinar todo el escultismo católico español. De hecho, en principio se empezó a llamar Federación de Asociaciones Scouts Confesionales Católicas, Asociación Pública de Fieles. No sé si entendéis muy bien, o si queréis que os explique la diferencia entre una asociación pública de fieles y una asociación privada. ¿Lo entendéis bien o lo puedo explicar? Sé que os lo explican en todos los cursos, pero no me importa perder 15 segundos en hacerlo. Si queréis, os lo explico brevemente. Dale. La diferencia entre una asociación pública y una privada. Mira, una asociación privada la constituye, como la palabra lo dice, privadamente, con el beneplácito de la Iglesia, la constituyen una serie de fieles que deciden juntarse para hacer algo dentro de la Iglesia. ¿Vale? Eso es una asociación privada. No somos nosotros. Nosotros somos una asociación pública, que es una asociación que la Iglesia constituye, no los fieles, la Iglesia constituye para una función determinada. Ahí está Cáritas, ahí está Manos Unidas, ahí está el Movimiento Scout Católico, entre otras, ¿vale? Hay muchísimas más. Las asociaciones privadas son la asociación privada, la mayoría de hermandades son asociaciones privadas, la mayoría de hermandades, para entendernos un poquillo, ya que casi todos somos andaluces, entendemos bien el símil. Y las asociaciones públicas, pues son unas asociaciones de mucho más ambiente estatal, mucho más consolidadas. Simplemente que la asociación nuestra sigue constituyéndose como una federación de asociaciones. En Cataluña estaban los Miñón Escoltes, en Guía Sant Jordi, en Euskadi estaba Euskal Herriko Scoutak, en Andalucía estaba la supradiocesana, en aquel momento, supradiocesana de escultismo católico o supradiocesana andaluza del MSC, se iba constituyendo. Esto nos da una identidad propia, nos da una identidad de que es que ya de por sí nos hace plantearnos poco el si somos o no somos miembros de la Iglesia. Es que somos miembros de la Iglesia, porque nos hemos metido en un grupo, o en una asociación o una entidad que es Iglesia en sí, y que dependemos muchísimo de ello. Plantearse si Cáritas, alguien que se meta en Cáritas, plantearse si Cáritas es iglesia, si alguien que se mete en Cáritas está trabajando para la Iglesia, no tiene mucho sentido, pues igual nos pasa a nosotros, ¿vale? Eso no quiere decir de que nosotros no estemos desvinculados de ningún tipo de movimiento scout. Nosotros como movimiento, el MSC, pertenece a la Organización Mundial del Movimiento Scout, la que defiende básicamente del tronco que creó Baden-Powell. Y defendemos a la vez, pertenecemos a la CIFE, a la Conferencia Internacional de Escultismo Católico, que es la asociación que se empezó a crear a través del mensaje del Padre Serén. Hay varios tipos de asociaciones religiosas dentro del movimiento Scout. Unas, no todas son católicas, obviamente. Unas son pluriconfesionales. Tenemos muy cerca a nuestros hermanos de ASDE, en la cual, dentro de sus estatutos, admiten pues cualquier tipo de credo, ¿no? Cualquier tipo de historia. Están las multiconfesionales, como puede ser Scout de Argentina, donde indistintamente de que funcionan todos dentro del mismo tronco de Scout de Argentina, hay una pastoral católica, una pastoral hebrea, una pastoral musulmana, una pastoral evangélica, funcionan cada uno independiente a la hora de la espiritualidad o de la pastoral, o llamadlo como queráis, nosotros lo llamamos evangelización. Y están los movimientos que son pues confesionales puros y duros, como somos nosotros,
como es Ayexi en Italia, como pueden ser la Asociación de Scouts de Francia. Hay algunas asociaciones que son propiamente católicas. Bueno, pues durante todo este tiempo, ya sabéis la anécdota de que le preguntaron a Baden-Powell al principio, cuando escribió ese libro que hemos visto todos, que se llama Escultismo para Muchachos, le preguntaron que dónde había metido a Dios, ya que hablaba él tanto de espiritualidad, que dónde había metido a Dios en el libro, ¿no? Entonces, vamos, anecdóticamente me parece que lo nombra, aparte de en las oraciones y en el sentido de la promesa y demás, lo nombra, no hay un capítulo específico de formación espiritual, ¿no? Pero él comentó, dice, no, es que está metido en todo, está metido en todo el libro, es que no hay por qué sacar ni poner un parche de decir, ahora es el momento de hablar de fe, ahora es el momento de hablar de Dios, o ahora es el momento de hablar de responsabilidad. No, él pensaba, como ya he dicho antes, en una formación global. Todo esto ha supuesto durante muchísimo tiempo, somos personas, somos un movimiento público de fieles, pero somos personas las que lo formamos. Somos un movimiento de laicos más que de sacerdotes, porque sí, aunque los sacerdotes han tenido mucho que ver en la fundación del movimiento, pero cierto es que aparte de nuestro carácter educativo, somos un movimiento de laicos, pero sí es cierto que al estar formado por personas y gracias a Dios ser cada uno diferente, pues muchas veces durante nuestra historia nos hemos estado planteando verdaderamente, tanto a nivel personal como a nivel institucional, el si estar o dónde deberíamos estar o hacia dónde vamos, ¿no? El mismo motivo de la reunión de hoy, ¿no? Hacia dónde vamos. Lo hemos dicho en la oración, en septiembre del 2010, el Scouts Católico de Andalucía decide de una manera, intentar de una manera lo más dialogable posible y de la manera más clara, dejar este tema muy zanjado. En el 2009 se empieza el cambio de MSC hacia una tendencia como movimiento mucho más perteneciente a la Iglesia a través de la carta del MSC, que se escribe se firma en el 2009. Entonces, Scouts Católico de Andalucía en el 2010 pretende estudiar esa carta y ver de qué manera nos posicionamos nosotros para que de una vez y durante un tiempo no nos tengamos que volver a plantear qué es lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces nos reunimos en Atarfe, nos reunimos todas las asociaciones en una asamblea interdiocesana en la que se firmó un documento de una manera, ¿cómo se dice? Unánime, a decir unilateral, no, unánime. De una manera unánime se acordó tras su discernimiento, su trabajo y demás, un documento en el que verdaderamente comunicábamos qué es lo que queríamos ser, qué es lo que nos sentíamos y hacia dónde queríamos ir. Entonces, si os parece, Ignacio empieza a explicar un poco la idiosincrasia de este documento. Sí está Ignacio. Sí, aquí estoy. Bueno, mirad, efectivamente, como decía José Chu, después del periplo que ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Para entender cómo el movimiento hoy entronca con el propio Baden-Powell y su voluntad de hacer un movimiento, un escultismo intrínsecamente, es decir, ya no solamente del tema espiritual, sino que es que Baden-Powell habla, como bien nos decía José Chu, de la religión. La religión está dentro del escultismo, es uno de los pilares, ¿no? Que es Dios. Y desde ahí hasta nuestros días, ¿no? Es un tema que
que sobre todo en Europa, más que en otros continentes, pero en Europa ha sido un tema muy polémico siempre, y en España, por supuesto, ¿no? Porque ¿qué tema no es polémico en España? Entonces, siempre se ha puesto en duda o se ha pretendido poner en duda un poco el tema de la identidad católica, ¿no? O del catolicismo, de la cuestión de la religión dentro del escultismo como elemento esencial, no como un elemento agregado, ¿no? Sino como un elemento esencial del método. Ojo, del método. Es decir, no porque organicemos 4 actividades de fe ya estamos haciendo escultismo católico, sino porque está dentro del propio método, ¿no? Entonces, ese documento que se firma, voy a compartirlo, a ver si lo hago bien y no la lío, que es mi especialidad, liarla. Vamos a ver, aquí. Ese documento al que nos hacía referencia José Chu es este, ¿vale? Ahí, ¿vale? La asamblea de Granada de septiembre del 2010 y, bueno, pues una asamblea que celebra la Federación de Scouts Católicos de Andalucía, ¿no? O sea, que fue hace relativamente poco, ¿eh? Y fijaros, yo he extraído de ese documento, que lo tenéis, yo creo que es fácil acceder a él, si no se os puede enviar, no sé si junto con la fogata se facilita luego el acceso a algún tipo de documentación, pero si no se puede enviar y se puede ver. Yo he extraído algunos textos, ¿vale? El primero, fijaros, así comienza el documento, dice: Scouts Católicos de Andalucía, como parte del movimiento Scouts Católico, se reafirma como movimiento activo de Iglesia, siendo la fe de la Iglesia Católica y los valores que representa los que sentimos, vivimos y, atención, en los que educamos, ¿vale? Por lo tanto, la fe de la Iglesia a la cual nosotros pertenecemos es la fe que nosotros y sus valores, ¿no?, nos representa, es decir, y nosotros lo sentimos, lo vivimos y educamos en ello. Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, porque los monitores, los responsables, ante todo somos educadores. Y los que forman parte del movimiento, o para los que está destinado el movimiento, nuestro grupo, es para los niños y para los jóvenes, no para nosotros. Nosotros somos el elemento educador. Por lo tanto, nosotros educamos en metodología Scout. Y educamos en valores Scout, principios Scout, virtudes Scout y la fe católica, que es la fe de nuestro movimiento. Esto es un tema, yo creo que es muy importante, y así empieza ese documento, firmado, como bien decía José Chu, en Atarfe, en Granada, por todas las asociaciones y delegaciones de nuestra comunidad autónoma, ¿no?, de Andalucía. Pues esto, digamos, es parte de nuestro ideario, ¿eh? Esto no es una cuestión que dice, bueno, yo puedo opinar otra cosa. No, esto es parte de nuestro ideario, es decir, es así como nos definimos, ¿no? Mirad, en cuanto al plano pedagógico, porque el documento hace como 3 referencias, una al plano pedagógico, otro al plano personal y otro al plano eclesial, ¿no? En cuanto al plano pedagógico, que es el primer punto que aborda, dice más cosas, pero yo he extraído esta cita. Estimamos que la plena utilización de los elementos que el método aporta hace de él un eficaz recurso para la evangelización, pudiendo así el escultismo convertirse en un ámbito de una auténtica revelación de Jesucristo y su mensaje. Es decir, el método Scout nuestro es un método que tiene que trabajar la fe católica, nuestra fe revelada en Jesucristo. No es un añadido, ¿vale? Es decir, no hacemos escultismo católico porque los niños celebren un domingo en el campamento una misa o que por la mañana hagan simplemente una oración. Eso lo puede hacer cualquier grupo, incluso un grupo no confesional puede invitar a un sacerdote para que venga y celebre la misa y que vaya quien quiera, ¿vale? Lo que nos distingue es que nuestro método, dentro del propio método, nosotros estamos evangelizando, porque es un movimiento de frontera para la evangelización, no es de frontera para la confusión, ¿vale? Para que cada uno interprete lo que quiera. Somos de frontera, cierto, acogemos a todos, cierto, pero para la evangelización. Y eso está dentro del propio método. No es catequesis, ¿eh?
El escultismo no es, el método Scout no es catequesis. La catequesis tiene su ámbito en la parroquia o en los colegios católicos. El escultismo no es catequesis, pero el método Scout, nuestro método Scout, así nos lo hemos dado y así se viene practicando desde Jacques Sabin, es un método que incluye la fe católica dentro del método. O sea, que yo estoy evangelizando cuando enseño a hacer un rizo, o cuando enseño a hacer un ballestrinque, o cuando estoy montando una tienda, o cuando estoy haciendo una reflexión con los chavales sobre la humanidad, sobre la pobreza en el mundo. Ahí está la fe también, porque somos educadores en el método, según el método Scout, y en consecuencia también según nuestra fe, ¿de acuerdo? Y en el plano personal, fijaros, en el tercer plano que aborda el documento, dice: los Scouts católicos de Andalucía responden de una manera libre, por supuesto, siempre libre, a la llamada espiritual de Dios Padre. Y en esta convicción alentamos la formación religiosa de nuestros responsables, para que asuman su responsabilidad, fijaros, eso lo he subrayado yo, eso que está en negrita, como educadores de la fe. Educadores de la fe. Y ya sabemos todos, yo creo que esto todos lo entendemos, que si uno no está convencido de algo, no puede educar en eso. Es decir, si imaginaros que yo fuese un responsable y quiero entrar en un grupo o formo parte de un grupo y yo paso del tema de la solidaridad y de la implicación social, ¿no? Que yo pienso que los inmigrantes habría que meterlos todos en un barco y mandarlos a sus respectivos países, y que los pobres menos darles subvenciones y ayuda y que se pongan a hacer cosas útiles y que se busquen la vida. Yo creo que cuando yo me ponga a trabajar la dimensión país de la metodología Scout, yo creo que el grupo me va a decir: ¿pero tú dónde vas? ¿Tú sabes dónde te has metido? Que esto es un grupo Scout, que aquí se trata de hacer un mundo mejor, que se trata de enseñar unos valores de solidaridad, de compromiso, de transformación del mundo. Es decir, una persona que no comparte unos valores no puede educar en esos valores, ¿vale? Bueno, no quiero ahondar en este tema porque yo sé que es un tema polémico y no quiero polemizar, ¿vale? Pero sí que quiero dejarlo a modo de reflexión, ¿vale? Porque creo que estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta, y yo creo que no nos podemos hacer tampoco trampa al solitario, ¿vale? Evidentemente somos un movimiento que acogemos a todos, tiene que ser así. Evidentemente cada persona tiene una historia, no se puede hacer una tabla rasa con todo el mundo y tratarlo a todos por igual. Cada grupo tiene que hacer su propio discernimiento, ¿no? Sobre sus monitores, sus responsables, sobre sus niños, evidentemente que sí. Pero lo que no podemos es negar, taparnos los ojos y negar nuestra identidad, lo que somos. Y no podemos hacernos trampa al solitario, porque al final, ya sabéis que una trampa al solitario es una verdadera tontería, porque es que no sirve para nada, te está engañando a ti mismo y así no vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, y ya por último termino, y ya me callo. No, quedan dos, y ya me callo. En el plano eclesial, ¿vale? Sintiéndonos parte, dice el documento, parte del pueblo de Dios, queremos compartir el estilo de vida y la misión de Jesús. O sea, que somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la Iglesia. La Iglesia no es algo externo al movimiento. Es que nosotros estamos, como bien lo explica José Chu, somos una asociación pública de fieles de la Iglesia. Y quien nos ha convocado a esto, la Iglesia. Y quien montó el movimiento Scout católico, primero como estructura supradiocesana, la Iglesia católica. O sea, que es que somos parte de la Iglesia. La Iglesia no son esos señores que se reúnen en Madrid en la conferencia episcopal vestidos de negro con unas cruces en el cuello. No, no. La Iglesia somos todos. Y los Scouts somos Iglesia. El movimiento Scout católico somos Iglesia, ¿vale? Para compartir el estilo de vida y la misión de Jesús, evidentemente. Y ya por último, acabo con lo que acaba el documento, que además el documento lo pone también en mayúscula, ¿no? Dice: somos y nos sentimos Iglesia, y que estamos llamados a ayudarla y a apoyarla con toda la fuerza que tenemos, como movimiento educativo, que puede cambiar la realidad para conseguir dejar este mundo en mejores condiciones de cómo nos lo encontramos, ¿vale? Pues así acaba el documento. Yo creo que hay una proclamación totalmente bonita, ¿no? Abierta y bonita de la identidad y de cómo desde nuestra identidad peculiar, que somos Scouts católicos, evidentemente contribuimos a la finalidad del escultismo, que es estar listos para servir y
hacer de nuestro mundo algo cada día mejor, ¿vale? Bueno, pues con esto termino. Voy a dejar de compartir. Y yo no sé, José Chu, si había alguna cosilla más. Bueno, estuvimos hablando ayer de contaros de alguna experiencia. Todo el mensaje de lo que somos, yo creo que está claro. También está claro, creo, que somos conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir, pero que no nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Eh, pa- Cada vez que preparo alguna ponencia de este tipo me voy a documentos del 98, me voy a documentos de la Fundación, de Jordi Font, de gente que fueron muy importantes en la ideología del movimiento en aquel momento. Y siempre existe el mismo problema, ¿no? Oye, es que nuestra realidad no nos permite el ejercer esto de una manera real, porque es que en realidad nuestra realidad es muy complicada, ¿no? Yo creo que es que uno de los problemas básicamente que tenemos es que son varios, ¿no? Más que un problema, son varios. Uno de ellos es que, en primer lugar, que le tenemos mucho miedo a, a que, a que, a que esto se nos vaya al garete. Pensamos que porque que esto no tenemos que dar un mensaje claro para que la gente no se asuste y se vaya. Veréis, si hacemos una comparación entre el movimiento Scout general y la Iglesia en general, a través de sus valores, los valores del movimiento, pues, no sé, tengo por aquí apuntado algunos. Esperad un momentito. La defensa de los derechos humanos, el fuerte anhelo de libertad, una aspiración sincera por la paz, un espíritu ecológico, tan ahora puesto, entenderme la palabra, tan ahora en actualidad puesto por el Papa Francisco, la solidaridad. Son cosas que no están para nada, no son para nada incompatibles con el movimiento Scout católico o con el mensaje de la Iglesia. Yo creo que no hay nada en el escultismo para muchachos que sea incompatible con la Biblia o con el Evangelio, ni viceversa. Parece que tenemos miedo a dar nuestro discurso, y es que nos olvidamos muchísimas veces de que no estamos solos, de que si somos escasos católicos, aparte de tener un método, estamos con el Espíritu Santo detrás. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es el que seamos valientes, el que nos agarremos al mensaje de Jesucristo y vayamos con esa bandera adelante, ¿no? Entonces, desde una visión comprometida, de una visión activa, una visión comunitaria, una visión dinámica, no podemos ser cobardes, no podemos ser cobardes. El mensaje tiene que estar claro. Entre otras cosas porque estamos vendiendo un producto, yo soy comercial, entenderme un poco el lenguaje, estamos vendiendo un producto que se llama Movimiento Esclavo Católico a un mercado, que son las familias, que es una cosa muy importante. Esta clarividencia de nuestra pertenencia a la Iglesia se pone mucho más claro cuando a partir del 2009 se empieza a hablar en el MSC de la familia como parte del movimiento. No solamente los padres como miembros del equipo de cocina cuando hagan falta. ¿Vale? Entonces, nosotros le vendemos un producto a los padres que se llama Movimiento Esclavo Católico. El padre mete a un chico aquí para ser educado de una manera determinada. Si no se lo damos, le estamos engañando. Estamos haciendo, perdonadme la palabra, un mal escultismo. Un mal escultismo, porque no estamos, aunque le estemos enseñando, como decía Ignacio, muy bien los nudos, pero se lo estamos enseñando no de la manera que le estamos vendiendo. Entonces yo creo que hay que ser valiente con el mensaje. Está claro que ni el movimiento Scout católico, vamos, yo creo que el movimiento Scout en global tampoco, pero sobre todo el nuestro, ni la Iglesia son para la gente joven ahora un buen banderín de enganche para que se metan en él. O sea, este mundo hedonista, este mundo con un humanismo agnóstico, un consumismo desenfrenado, un materialista, muy pragmático,
con un rechazo muy grande de la juventud hacia todo lo que sea institucional, la tendencia hacia la ruptura, rechazando todo el pasado cultural de una forma global. Después también que hay muchos importantes grupos de presión y de comunicación ahora con todo este tema de las redes sociales que van en el ámbito antirreligioso y antisolidario y demás. No nos hace esto fácil. O sea, para un chaval de 18, 19, 20, no es una... No, entenderme, yo sé que me entendéis, pero no quiero... No es una buena opción esta historia que le estamos vendiendo. No es una buena opción, porque es que tiene otras opciones más fáciles. Entonces, si para el colmo no le estamos diciendo, para el que entra, no le estamos diciendo, haciendo lo que le decimos, pues imaginaros, ¿no? Es un poco complicado, es un poco complicado. Entre todo ese batiburrillo de gente, pues como estuvimos hablando Ignacio y yo ayer, y hemos querido en las dos cortitas lecturas que hemos hecho en la oración, una en la que San Pedro nos dice que tenemos que acoger a todo el mundo, y en la otra en la que cuando acaba el Evangelio de San Mateo, Jesús, una vez que va a subir a los cielos, nos manda a evangelizar a todo el mundo, nosotros, nuestra obligación es, de una manera cariñosa, misericordiosa, católica, cristiana, scout, acoger a todo lo que se nos venga con posibilidad de querer educarse en nuestro movimiento. A nuestros chavales lo tenemos que acoger. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, como decía Ignacio, en que tú no puedes pegar un resfriado. No me niego a nombrar al otro bicho que hay por ahí. Pero tú no puedes pegar un resfriado si no estás contagiado. Es que es muy difícil. Es muy difícil que tú pegues un resfriado si tú no estás contagiado. Si tú no sabes, alguno de ustedes le sonará porque es una frase suya. Si alguno de ustedes no sois capaces de compartir un bocadillo de 8 en el campo, no vais a poder enseñar a compartir un bocadillo entre 8 con una patrulla. No vais a poderlo porque vosotros mismos no lo hacéis. Tenemos que tener mucho cuidado con esta historia. Veréis, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, llevo ya bastante tiempo en esta historia, en una reunión de conciliarios y animadores que tuvimos en Ciudad Real, me parece que fue, vino el actual obispo de San Sebastián, que en aquel momento era obispo de Palencia, se llama el Munilla, que era en aquel momento era el delegado de Pastoral Juvenil. Entonces un digo un chavalito porque era un poco más joven que yo, un tío estupendo de Valladolid, en el turno de ruego y preguntas, le hizo una pregunta, ¿no? Dice, mire usted, monseñor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es consciente de que en la realidad del mundo nos toca la parte de sociedad que nos toca? Le decía, pues claro que os toca. Dice, mire, ¿y usted es consciente de que dentro de nuestro grupo hay gente de que verdaderamente no tienen claro el mensaje que usted nos está transmitiendo? Y dice, pues claro que lo tengo. Y le dice el chaval rotundamente, ¿qué hacemos? ¿Los echamos? Pregunta dura, ¿vale? Pregunta dura. Y él le contestó de una manera muy sencilla. Le dice, mira, desgraciadamente, la sociedad actual, como tú bien dices, es la que hay, la que os ha tocado vivir. Tendrá muy pocas ocasiones, si lo echáis, de ese chaval de que vuelva a tener constancia del amor de Jesús. Es muy difícil de que fuera de vosotros vea la luz de Cristo. Obviamente yo no dejaba que tuviera una responsabilidad de formación en la fe, porque ese hombre no puede formar en la fe, pero yo de todas maneras haría una función de acompañamiento. Darle las vueltas que queráis, ¿vale? Está claro que hay 4 tipos de personas que no pueden venir al movimiento. Yo creo que solamente una de esas 4 es la que es incompatible. Todos los que sois más jóvenes, los que somos más mayores, hemos tenido un periodo de maduración o seguimos viviendo. A mí me gusta decir que se aprende todos los días. Todos estamos viviendo un periodo de maduración, de búsqueda de la responsabilidad, durante toda nuestra vida, desde el minuto 1 que nace
hasta el minuto X que te mueres, ¿no? Entonces nosotros, en nuestro movimiento, tenemos 4 tipos de responsables. O podemos tener 4 tipos. No sé si veis alguno más. Yo veo solamente estos 4, ¿no? Está el responsable que a través de una maduración, de un discernimiento, tiene una fe adulta y tiene muy claro que pertenece a un movimiento y hace su trabajo de una manera, sobre todo con alegría y con eficacia. Vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Y entonces, pues el tío hace su historia. Este hombre, pues obviamente, digamos, sería el responsable tipo, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que nos entran y por lo que sea están en una opción de búsqueda. Dichosa la ayuda que nos supone todos los días el plantearnos según qué tipo de historia. No tenerle miedo a la duda. No tenerle miedo a la duda. Yo no sé, yo no estaba en el Monte de los Olivos en aquel momento, pero cuando Jesús dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz, yo creo que hasta él mismo tuvo su pequeño momento de decir, Dios, que se haga lo que tú quieras, pero yo creo que todos tenemos nuestros momentos de duda. Pues está ese tipo de responsables que están en una actitud de búsqueda, viven una fe abierta, una fe bonita, pero inocente, pero sí es cierto que se encuentra con muchas dificultades y miedos, ¿vale? Hay otro tipo de responsables que ya no solo estén en periodo de búsqueda, sino que están muy confusos. Es lo que yo decía antes, influenciados por la sociedad actual, están viviendo una vida que es la que está acorde con sus realidades y que entenderme, no es el momento de maduración ideal que podríamos necesitar para un responsable. Pero sí es cierto que esa persona puede ver la luz. Esa persona puede ver la luz, lo que nos dijo Munilla. Si no está con nosotros, no la va a ver. Porque posiblemente, si está confundido, le pase como a Dinio, que la noche le confunda, y se nos vaya y lo perdamos, ¿vale? Y verdaderamente hay otro tipo, el 4 tipo de responsable, que son los que, por lo que sea, ¿no? Pero por falta de testimonio en sus vidas, por su ambiente, el ambiente que hayan vivido. Esta gente se oponen a facilitar la educación de la fe de los chicos y de las chicas. Yo creo que con esta gente, después de hacer una labor de acompañamiento muy meticulosa, de darle mucho cariño y de nunca rechazarlo como personas ni como criaturas de Dios, porque a pesar de que no crean en Dios, Dios cree en ellos. Yo creo que es que habría que orientarlos hacia otros caminos. Serían ellos mucho más felices buscando su felicidad en otros sitios que no en un sitio que es ficticio para ellos. ¿Vale? Sí, Ignacio, ¿tú tienes algo? ¿O dejamos que el personal pregunte o algo? No, nada, yo un poco lo que tú dices, efectivamente, y centrándome un poco en lo que tú decías de los 4 tipos de responsables, efectivamente, es la realidad con la que nos podemos encontrar, ¿no? Pero el último tipo, quizá, bueno, el que se opone evidentemente, porque plantea abiertamente que no educa en la fe o que no quiere ser partícipe de ese aspecto del movimiento, ¿no? Y del método. Pues la verdad es que, claro, ahí hay que hacer una reflexión seria y coherente, ¿no? Y decir, oye, mira, es una cuestión de coherencia, ¿no? Una cuestión de coherencia. Gracias a Dios, pues, hombre, el escultismo es una realidad muy rica en España y en el mundo y hay muchos grupos y asociaciones pues, que son aconfesionales, incluso algunas abiertamente laicas, laicistas, ¿no? Algunas he bicheado alguna vez por internet y es gente que oye, que del laicismo hace una especie de punto de referencia en su método de Scout. Yo no lo entiendo porque yo entiendo el escultismo pues, como lo quiso Baden-Powell, ¿no?
no solo con la espiritualidad, sino con la religión dentro del método, ¿no? Es como él lo plantea. Pero oye, vivimos en un contexto de libertad, ¿no? Y entonces cada uno tiene que hacer por lo que considere oportuno. Pero yo eso sí creo que hay que ayudar a los responsables en nuestro grupo a hacer esa reflexión simplemente por coherencia. Es decir, no se trata de... Yo me acuerdo una vez, no voy a dar muchas referencias, pero expongo en un... Y me callo, ¿vale? Me callo, que los curas sabéis que tendemos a enrollarnos fácilmente. Pero una vez en un grupo, me acuerdo en un tema de formación, expuse en un MTL, expuse el tema Somos MSC, ¿no? Y entonces yo expliqué este documento, José Chu, que hemos visto esta tarde, y algunos más, la carta de MSC, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando termino de explicar eso y incidiendo en esta idea, ¿no?, que transmito esta tarde, me acuerdo que uno de los chavales que había allí, uno de los responsables, llegó a la conclusión de que lo quería echar del movimiento, porque él era ateo o agnóstico, o porque él no creía en Dios como nosotros creemos en Dios, ¿no? Porque él creía más en las energías del universo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo me sentí un poco mal porque digo, jope, digo, de toda la reflexión que he hecho, si llegamos a la conclusión de que yo te quiero echar, claro, y la respuesta era un poco, la idea era que no éramos tolerantes, ¿no? Es decir, porque el movimiento tiene que ser tolerante y entonces tenemos que ser tolerantes con todo. Y si una persona no cree o cree en las energías del universo en vez de creer en Dios, pues oye, es tan válido como cualquier otro que puede profesar su fe en Jesucristo, ¿no? Bueno, es una experiencia, ¿no?, que tuve. Entonces yo creo que esto, no desde la beligerancia, ¿no? Efectivamente, yo creo que tiene que haber diálogo, acompañamiento. Pues bueno, el estilo Scout, ¿no? Es decir, las cosas se solucionan con alegría y con una actitud positiva y de buena forma. Pero sí es verdad que yo creo que es necesario esa reflexión profunda a veces, ¿no? Y decir, mira, si es que no es una cuestión de que se te esté echando o se te quiera echar de MSC, o ni siquiera se plantea eso, es que me parece muy fuerte esa expresión, sino simplemente una reflexión de coherencia, ¿no? Es decir, vamos a ver, tú cuando te pongas delante de esos chavales, cuando tú le hables de Dios, porque en algún momento tendrás que hablarle a esos lobatos, a esos rangers de Dios, en algún momento, ¿no?, dentro de tu programación. ¿Tú crees que es coherente que estés hablándole de algo en lo que tú no crees? En lo que tú no crees, ni vas a creer, ni aceptas, ni vas a aceptar. Entonces, claro, yo creo que esa reflexión hay que hacerla, pero por coherencia, ¿no?, con los responsables, con el último tipo del que tú hablabas. Me callo, ¿vale? Yo creo que es interesante, yo creo que hemos hablado demasiado esta tarde, que abrir un poco por si alguien quiere efectivamente decir alguna cosa y compartir alguna experiencia, claro. Bueno, yo voy a abrir una lanza y yo, o sea, los que me conocen saben que esto lo cuento y que es verídico, tampoco voy a dar muchos datos. Después del jam, una persona que había estado muy cerca mía al jam me vino y me dijo, Encarni, voy a dejar los scouts porque me he dado cuenta de que nunca voy a poder explicar ni vivir la fe como tú la vives. Tú la explicas, sale natural. Dice, y yo no tengo ese nivel de conocimiento. Dice, yo no creo como tú crees. Dice, yo no puedo explicar la fe como tú la explicas. Y me voy a ir de los scouts católicos. Y yo le dije, Loso, hay millones de tipos de scouts, como acaba de decir, ¿no? Hay millones de tipos de scouts. Busca tu camino donde sea, donde haga falta. Y se me quedó mirando, sorprendido, y me dijo, eres la primera persona que me dice adelante. Dice, todo el mundo me dice, no hagas caso, tú quédate, que eso no pasa nada porque no creas. Que no pasa nada porque te quedes con nosotros, aunque no creas. Dice, y Encarni ha sido la primera persona que me ha dicho que me vaya. Ahora reflexionad también vosotros qué le hubierais dicho a esa persona. ¿Que se quedara o que se fuera? Y acabo de ver que han hablado en el chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta o algo. Y ya tomar la palabra con libertad, ir pidiéndola e ir diciéndome. María José pregunta que si hay alguna formación para responsables. Me imagino que toda la que... ¿Le contesto yo? Sí, eso te iba a decir, digo, creo que es mejor que...
Pues sí, en el curso R1, en el curso de responsables de unidad, hay un módulo, bueno, en el primer módulo, que es un módulo introductorio, hay una parte de fe, de lo que ha estado explicando Ignacio más que nada, ¿no? Que somos un movimiento de iglesia y todo eso. Y luego en el RU hay un módulo entero de fe, aparte de los ICTIs que se organizan de vez en cuando. Bueno, y aparte hay mucha documentación que podéis consultar. Hay mucha documentación. En Internet está lleno de documentos. Este mismo, lo ha comentado Ignacio, el mismo documento este, metéis documento de eclesialidad de Caos Católico de Andalucía y os sale. O sea, que es que yo creo que hay mucha información también en Internet sobre este tema. Yo le tengo una pregunta. ¿Quién eres tú? Elsa. Hola, Elsa. ¿Hasta dónde hay que ser tolerante? O sea, ¿qué se considera por tolerante? ¿Está bien? Esa es una pregunta para que cada uno se haga, digamos, porque yo, por ejemplo, soy muy intolerante. Las cosas son blanco o negro. No hay medias tintas, ¿sí? Y con respecto a lo que dijo esta chica, yo le hubiera dicho que sí, que se vaya. Es más, ya le hubiera pedido que se vaya antes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que tener algo que sume, ¿sí? O sea, el dirigente, el equipo, el grupo, el consejo de grupo, tiene que ser algo que sume. Si vos tenés un negativo, en lugar de tener un buen resultado, digamos, a la larga siempre vas a quedar en deuda. Va a llegar un momento que ese negativo va a ser todo negativo, ¿sí? Entonces, y les cuento que estoy aprendiendo seminario, porque a veces mis pensamientos no son católicos, digamos, en el sentido de Dios, de Jesús, del camino. Uno dice que siempre tiene que tratar de convertir, porque la persona es amada por Dios y que algún valor, algo rescatable tiene, ¿sí? Y es lo lógico y es lo que nosotros sabemos. Pero nosotros también sabemos que si vos tenés un cajón, una manzana podrida, y la dejás, a la larga se pudre todo el resto. Entonces, ¿hasta dónde va nuestra aceptación? Y por eso le digo el tema de la tolerancia. ¿Hasta dónde? O sea, no es fácil de definir. Sí, te hemos entendido perfectamente, Elsa. Ignacio, ¿tú o yo? Pues yo sí quería decir una cosa al hilo de lo que decía Elsa. Efectivamente, vivimos en un mundo en el que la tolerancia, yo creo que el significado de tolerancia se ha malinterpretado, se malinterpreta o se ha hecho muy extenso, muy abierto, ¿no? En el sentido de que, vamos a ver, hoy en día si tú tienes principios claros, y lo tienes claro, tienes tus ideas claras y tienes unos principios sólidos, y tú quieres vivir conforme a esos principios que tú tienes y esos valores que tú tienes, respetando que el resto del mundo viva como quiera, pero tú tienes esos valores y así los defiendes con fidelidad, hoy en día puedes parecer una persona intolerante. Parece que hoy en día la tolerancia es que tienes que aceptar aquellos principios y valores que están en contra de tus principios y valores y darlos por buenos. Y si no lo haces, eres intolerante. Yo creo que la tolerancia es que yo tengo mis valores y mis principios, tú tienes tus valores y tus principios y podemos vivir juntos. Y no pasa nada. Pero si yo tengo que renunciar a mis valores y a mis principios y aceptar los tuyos porque si no, no soy tolerante, yo creo que ahí tenemos un problema en la definición del concepto de tolerancia. Porque al final, ¿qué pasa? Que cuando nosotros planteamos que es un movimiento católico, con una identidad católica y de la Iglesia, es que es así. Pero eso no quiere decir que seamos intolerantes. Es que es lo que nos define. Ahora, a partir de ahí vamos a caminar juntos.
Vamos a caminar juntos, vamos a discernir, vamos a hablar, vamos a ver en qué punto nos podemos entender. Pero, hombre, si soy intolerante porque tengo una definición, tengo un concepto claro y tengo una identidad clara, por eso soy intolerante. Pues no creo que sea intolerante por eso. Y empalmo con la respuesta a lo que decía Encarni, a la que planteaba Encarni. Yo habría hecho un acompañamiento. Yo creo que es clave el acompañamiento, ¿no? Yo creo que es importante la presencia de los sacerdotes y de los animadores de fe en los grupos. Que eso quizás los curas no hemos desentendido un poco en general. Y yo creo que eso es culpa nuestra. Es decir, los curas nos tenemos que implicar más en los grupos, en nuestros grupos. Y hacer un acompañamiento. Entonces, hay que hacer un discernimiento. Si con ese chaval que comentaba Encarni, o esa persona, finalmente llegamos a un punto en el que no, porque no cree, oye, es que no cree, no acepta ciertas cosas, no las entiende, no está de acuerdo. Bueno, pues si llegamos a la conclusión de que tiene que abandonar, lo haremos bien, porque le habremos hecho un camino, ¿no? Y si llegamos a la conclusión de que está dentro de los otros tipos de los que planteaba Joséchu, donde simplemente tiene dudas, como todos tenemos dudas, y está buscando, oye, vamos a seguir acompañando, ¿no? Vamos a seguir adelante. Entonces yo creo que hay que tener las cosas muy claras y no por eso somos intolerantes, pero a la misma vez hay que dialogar y hay que acompañar y no pasa nada. Es decir, vamos, no sé, perdonad, me he enrollado, no quería enrollarme, pero yo creo que un poco los dos planteamientos que hacíais, yo creo que deberíamos ir por ahí, pienso. ¿Elsa? Sí. Si tienes vocación de enseñar, no podés estar enfrente de un aula de chicos, ¿sí? Pero nosotros acá dentro del escautismo tenemos ¿sí? Se te escucha regular, Elsa. No sé cómo poner el celular. Ahora se te está escuchando. Yo, si hago un paralelismo con la educación, yo pienso que los maestros tienen que tener una vocación para estar al frente de los chicos, porque si no, digamos, le enseñan como vacío, ¿está bien? No le enseñan con amor, el amor para que los chicos se enamoren de las cosas por el aprendizaje mismo, no por el aprender de aprobar y pasar a ver qué pasa el año que viene, ¿sí? Y nosotros acá dentro del escautismo, yo le diría a esta chica, nosotros gracias a Dios tenemos la elección, por ejemplo acá en Argentina está Scout Argentina, que puede o no aceptar, digamos, que uno sea Scout católico, o sea, aceptan todas las religiones, ¿sí? Entonces, si vos no podés estar en Scout católicos, listo, anda a enseñar sin una religión, sin una fe, digamos, propiamente dicho, a Scout de Argentina. Claro. ¿Sí? O sea, hay un camino, ¿sí? Lo que pasa es que uno tiene que mostrar la fe o la religión o lo que uno siente realmente en todo momento, para que la otra persona o se dé cuenta de lo que es la realidad de la fe, ¿sí? Que descubra, porque nosotros lo que tenemos que hacer es que el otro descubra a Dios, que el otro descubra al Espíritu Santo, que le escuche. Pero yo hay un montón de cosas que pienso, justamente igual que Ignacio, con respecto a la tolerancia. Yo soy intolerante en un montón de cosas, porque yo no estoy de acuerdo con la actualidad en un montón de cosas, y que el tema del resto que lo tome como normal es problema de los demás. Yo no tengo por qué aceptarlo. O sea, convivo con mis hijos. Yo creo que está la necesidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa, vamos a ver que no estés de acuerdo con lo que los demás. Yo sé, tú has hablado muy bien de la palabra convivencia. Has hablado bien. Convivo con ellos. Tú tienes que estar de acuerdo con todo el mundo. Dios nos hizo, gracias a Dios, que somos diferentes todos, ¿eh? Y todos pensamos de una manera.
Todos pensamos de una manera. Mira, yo creo que la mejor forma de evangelizar, no nos podemos olvidar de que nuestro movimiento dentro de la iglesia tiene un papel de un movimiento totalmente misionero, de primera evangelización. Y la mejor manera de evangelizar es el ejemplo. Es el ejemplo. No es como tú has dicho, el dar clases de fe. Ya lo dijo Ignacio, no somos catequistas, somos evangelizadores. Evangelizadores a través de un ejemplo. Que tú tengas a un chico ahí y convives con él, yo creo que es que Jesús, en la oración lo dijimos al principio, Jesús curó a la hija del centurión y Jesús no le preguntó al centurión si iba a misa o no iba a misa, o si Jesús estuvo con la samaritana, Jesús comió en casa de Zaqueo. Vamos a ver, una cosa es que nosotros vivamos un mundo de convivencia con la gente y otra historia es que comulguemos con sus ideas. Yo vuelvo a repetir lo que dije antes. Lo que tenemos que tener muy claro es nuestro mensaje. Si nosotros tenemos claro nuestro mensaje y no tenemos miedo de decirlo, seguramente nos evitaríamos muchos problemas. Porque ocurriría cosas de decir, oye, es que a mí me ha ocurrido que me he dado cuenta de que es que yo no estoy en mi sitio. Y digo, pues no sabes la pena que me da, porque Dios, si una de las cosas que me dejó a mí de Baden Powell del último mensaje fue que él tenía clarísimo que Dios nos puso en este mundo para ser felices. Si estar en el movimiento Scout católico o en el movimiento Scout católico de Argentina no nos hace ser felices, no perdamos más tiempo. Yo creo que es una cuestión de hablar, de tener el mensaje claro y demás. ¿Vale? O sea, mucho ánimo y hay que tener un poquito de más. El vivir como Jesús, el ser cristiano es mucho como Jesús, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Alguna cosilla más? Bueno, seguimos. Por el chat nos están diciendo que es fundamental la entrevista previa a ese futuro responsable con el conciliario o con el jefe de grupo para situarlo. Sí, pero y eso lo ha nos dicho preguntan Ignacio, ¿no? que... Sí, digo, pero comentarios que nos están haciendo por el chat. Sí, sí, eso ya lo ha comentado Ignacio. Nos preguntan que no somos nos están diciendo, dice, estoy muy de acuerdo que no somos claros con los responsables cuando quieren entrar. En SCAT, Claro. ¿cómo explicáis a los nuevos monitores qué se espera de ellos? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, Carni? Que cómo explicamos en Andalucía qué se espera de los responsables cuando entran. Es que se espera de los responsables que cuando entran que sean agentes evangelizadores, ¿no? Si es que en realidad, mira, antes del documento ese, tuvimos un librillo que muchos de los que, bueno, algunos de los que estáis ahí colaborasteis, que era el proyecto Hércules, donde en el capítulo 5 era el modelo de personas, sociedad e iglesia que Scout Católico de Andalucía buscaba, ¿no? Y aquí te dice perfectamente lo que nosotros queremos. Queremos una persona con un compromiso claro para la acción, una persona que cuide de sus dimensiones constitutivas, en el aspecto espiritual o en el aspecto de fe, al hacer claro. Buscamos, perdón un momentito, este es un documento un poquillo extenso. Una persona educada y por la paz, una persona que sea abierta y trabaje por la interculturalidad con una identidad colectiva, una persona que tenga desarrollo espiritual, que conozca y viva nuestra fe en comunidad. Yo creo que es que eso ya lo tenemos, es cuestión un poco de leerse todo el trabajo que se ha ido haciendo. Uno de los problemas que tiene el movimiento es que tiene muy poca memoria del trabajo que se ha hecho. Porque en realidad se ha trabajado muchísimo. Yo creo que demasiado, ¿eh? Yo, en mi opinión, creo que demasiado. Porque las reuniones han sido interminables intentando ver qué tipo de responsable o qué tipo de persona es la que queremos. Yo creo que es cuestión un poco de ir buscando un poco esa historia. Yo no creo que haya que completarse. Pero, no sé, en cuanto a lo que decía de tener la conferencia, estoy totalmente de acuerdo con Ignacio. Ha habido una animadversión entre lo que es
personal, ¿eh? No a nivel institucional, personal, entre lo que es la Iglesia y lo que es, o sea, lo que son los conciliarios o los curas y lo que son los responsables y scouts. Ha habido una ruptura total. Ha habido, ¿cuántos grupos tendremos ahora mismo que están enfadados con sus párrocos y viceversa? No ha habido una buena historia de este tipo de... Muchas veces por culpa de los sacerdotes, y seamos honestos, muchas veces por culpa de nosotros. Muchas veces nos hemos dedicado a ser meros grupos que hemos ocupado habitaciones de las parroquias o de los colegios. No nos hemos preocupado de vivir la parroquia y el colegio. Simplemente hemos utilizado una sala. Y cuando el cura nos ha llamado para algo más que poner los bancos el domingo en misa, nos ha sentado hasta más, qué coñazo que me ha llamado. Ahora tenemos que participar del acto parroquial donde se reúnen comunitariamente toda la gente. Marime ha levantado la mano. Que yo estoy completamente de acuerdo en el tema este de o sea, es un problema que el cura de la parroquia nos llame para poner los bancos. O sea, si esa es la relación que tenemos, ¿no? Que de vez en cuando se acuerde de los scouts para poner los bancos en una misa, pues yo le echo también mucha culpa a los párrocos. O sea, ellos son los responsables de lo que tienen en su parroquia. Y en muchísimos casos nos tienen completamente abandonados. Y ese acompañamiento de que estamos hablando, en muchos grupos no hay alguien que lo pueda hacer. Hay muchísimos grupos que a lo mejor son gente muy jóvenes y no tienen una persona que haga ese acompañamiento, y eso tendría que hacerlo el conciliario. Y en muchísimos casos, no voy a decir la mayoría, pero casi, no, es que no hay ni relación prácticamente. Me parece que han levantado la mano. María José. Yo soy María José de la Delegación Diocesana de Albacete. Y por eso te hacía las preguntas, porque nosotros, pues bueno, estamos empezando a andar ya en la que se hizo de la fe en las ramas, ya lo comenté, que aquí los grupos iban un poco cada uno por su lado y ya hace un tiempo que se está intentando. Pero es como que nos falta algún sitio de donde cogernos. Por eso te decía, ¿hay algún documento, hay alguna cosa? Porque nos pasa que por la cosa de coger responsables, pues a veces es el amigo de otro responsable y resulta que es que luego pues no sabe ni santiguarse, como es una manera de hablar, ¿no? Pero lo que quiero decir, espiritualidad cero. Entonces yo estoy contigo en lo que tú decías, que a veces si no somos claros, o sea, la cuestión es, tú quieres entrar aquí, estupendo, pero aquí hay un ideario y el ideario es este. O sea, luego tú decides si quieres o no quieres, pero un poco va en línea con lo que el sacerdote estaba diciendo antes. Lo que no puede ser es que por tolerarte a ti, en realidad tú no me toleras a mí. Claro, ese es el problema. Entonces, para poder ser claros, por eso os decía yo si teníais algún documento, porque nosotros estamos en la elaboración de eso, ¿no? De hacer ese documento. Vosotros pertenecéis a MSC, ¿no? Claro. Sí, yo soy la responsable de fe de la delegación. ¿Sigue el conciliario? Está Julián Ross. Julián Ross. Lo que pasa es que Julián está ahora mismo de canónico de la catedral. ¿Cómo se dice? No, sí, además del obispo, del segundo del obispo, que no me sale, vicario. De vicario episcopal. Efectivamente, sí. Vicario episcopal. Y entonces se ha nombrado a Antonio García, pues para poder atendernos, que es un sacerdote joven que ha sido ordenado recientemente y bueno, pues por ir a la JMJ con Scouts y tal, pues se ha relacionado, su prima también es nuestra jefa, es decir, que bueno, pues que está cercano a nosotros también. Pero claro, es que estamos todos un poco despistados, ¿sabes? Porque, bueno, pues Julián
quiere, pero es que no puede. Esa es la pura No, Urián no puede. Es muy buena persona, pero... está desbordado. Entonces, la cuestión es también, yo, por ejemplo, estuve en el Congreso Nacional de Laicos, fuimos en representación de los Scouts, la antigua delegada y yo, y la verdad es que se habló de acompañamiento joven, y a mí esa idea me pareció fantástica. O sea, jóvenes que acompañan a jóvenes. Y de hecho, yo estuve en una ponencia que eran de Córdoba, eran jóvenes de Córdoba, no eran Scouts, pero lo que venían a decir que quien más llega a un joven es otro joven, más que los padres. Entonces, ¿vosotros tenéis alguna escuela de acompañamiento? ¿Veis que a lo mejor sería factible o sería buena idea proponer a la nacional hacer una escuela de acompañantes jóvenes? No sé, ¿qué opinas de esto? Ignacio, habla tú. Ignacio te ha atacado. No, estoy escuchando y me parece genial, vamos, es decir, sería lo ideal. Yo estaba hablando, perdona, tu nombre... María José. María José. Estaba hablando yo pensaba, digo, qué bonito sería, ¿no? Que nuestras rutas, cuando acaban su ruta y sean los que sigan, ¿no? Como responsables, pues, no sé, hagan también esa experiencia de acompañamiento, ¿no? Es decir, que a lo mejor su proyecto también sea, y no le voy a decir yo a los rutas lo que tienen que hacer, ¿no? Pero proponerle que su proyecto sea acompañar a las ramas más pequeñitas, ¿no? Es decir, a las ramas más pequeñas, sí. No sé, la verdad es que es un tema que puede ser interesante, ¿no? El acompañamiento de jóvenes por los propios jóvenes. Pero claro, nuestros jóvenes para eso tienen que estar preparados con un punto de madurez que sí, ¿por qué no? Y también con un punto de fe, ¿no? Es decir, porque si no, en vez de acompañamiento quizás sea un poco de colegueo, ¿no? O sea, de otra cosa. Pero me parece un tema muy, muy interesante. Y luego, perdona María José, que cierro ya lo de que decía Marime, estoy de acuerdo. Yo creo que y aquí en Andalucía, pues ya sabéis, la fuerza que tiene la Semana Santa, ¿no? Y en toda España en general, las hermandades y cofradías. Yo creo que pasa un poco con las hermandades como con los scouts. Y si me ve algún compañero, lo mismo me tira de las orejas luego. Pero yo creo que los sacerdotes hemos dejado un poco de la mano de Dios a los grupos scouts, a las hermandades, a distintos movimientos que por lo que sea no nos hemos implicado lo suficiente. Cuando tú dejas un grupo un poco abandonado, pues como cuando dejas un árbol sin podar, que al final pues crecen ramas de todo tipo, ¿no? Y al final es un desastre porque no acaban de dar buen fruto, ¿no? Entonces, bueno, ya termino. Esas dos cosas las que quería decir. Sí, pero vamos, yo lo que plantea María José, no sé, José, tú, Marime, en Canning, si queréis aportar algo, pero sí, creo que es una idea genial. Sí quiero aportar. Yo quiero aportar por dos lados. Por decir que, bueno, los que conocíais a Antonio Ordóñez, que en paz descanse, él era jesuita, él era el consiliario ruta de MSC, y él llevaba por bandera, como buen jesuita, el acompañamiento. Se estaba preparando, aparte de estar preparándose un encuentro de oración, unos temas de oración para Andalucía, se estaba preparando también una escuela de acompañamiento para Andalucía y extensible para MSC. La prematura marcha de Antonio Ordóñez al Eterno Campamento pues frustra un poco los planes y hay que ponerlo todavía todo en orden. María José, te invito que escribas al equipo de fe de MSC con toda la confianza, que allí estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites. ¿Vale? No, sí, de hecho, Josefe es nuestro conciliario de Castilla-La Mancha. Claro, por eso te digo que con José, que tenéis muy buena. Claro, por eso que claro, no, si la historia es que Josefe está intentando aunar a todos los Sara. Por eso te digo que allí estamos, todo el equipo de fe. No va a haber problema, que se te ayude en lo que necesites. Y señores, se han hecho las 9:05, que vamos a decir lo de siempre. Muchas gracias. Que nos falta tiempo siempre, que cuando arrancamos siempre nos falta tiempo. No quiero hablar.
Así que Encarni, que No, quería no, decir una cosa. Una cosa nada más, no, lo primero. Si tenéis alguna duda o algo, mandar un correo a Federación o por aquí, que ya intentaremos, cuando Ignacio, si le toca a él, o a mí, contestaros dentro de nuestra experiencia más o menos densa. Yo simplemente comentar dos cosas. Lo que ha dicho José Chu del proyecto Hércules, el verde, el que es del 2007, eso fue un trabajo que se hizo a nivel MSC hace pues 17, 18 años, que es lo que son al fin y al cabo los modelos de iglesia, de personas, sociedad e iglesia, que la verdad que merece la pena leerlo y esto. Y otra cosa es el acompañamiento adulto. Yo creo que es un gran hándicap que tenemos ahora y que estamos intentando solucionar, no solo a nivel MSC, sino a nivel local. Y totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, ¿no? Yo creo que muchas veces es eso. Lo que decía Ignacio, que le van a tirar la iglesia de si estuviese algún sacerdote de la oreja, a mí también, por lo que voy a decir, pero estoy de acuerdo contigo. Muchas veces nos sentimos abandonados. Nos sentimos abandonados y solo, como decía, creo que, no sé si fue José Chu el que lo dijo antes, nos llaman solo para mover los bancos y pues si nos llaman para otra cosa, pues nos enfadamos. Es que también nos gusta estar a las duras y a las maduras, ¿no? Que hay que estar, o sea, que no solo para cargar como para cargar bancos estamos, sino tenemos hacemos una evangelización que continua durante los 365 días del año, ¿vale? No es como yo no lo comparo con una catequesis, ¿no? Pero estamos ahí los 365 días del año evangelizando a nuestros niños. Ya está. Muy bien. Pues nada, familia, Dime. si no tenéis nada, ¿tú quieres decir algo? Oye, pero faltó contestar a Paco. Paco, previsiones para el ISTI. La última vez que se habló en Andalucía del ISTI dijimos que queríamos que fuera presencial porque para hacerlo vivencial. Así que vamos a un poco. De hecho, Jerez lo tenía aprobado ya para poder realizarlo. Bueno, sabéis, el curso tiene que aprobar MSC, se hace a nivel, o sea, lo aprueba MSC para poder hacerlo. Y Jerez se le aprobó el año pasado, o sea que o Jerez lo puede realizar en el momento que lo iba a realizar, pero no hubo gente, no hubo inscripciones y lo tuvieron que cerrar, o sea que no se iba ni a hacer. Si queréis un ISTI andaluz, oye, pues abiertos estamos, pero vamos a dejarle un poquito de tiempo para que podamos hacerlo presencial, vivencial y que lo llevemos a cabo Importante para como un se curso. merece. Claro, es que ese curso tiene que ser experiencial, es una experiencia grande. Un curso de mucho carisma, de mucho choque. Muy bien, familia, muchas gracias por darnos otro ratito de foguera, fogata y demás. Muchas gracias a todos por vuestra Muchas paciencia gracias. y Gracias a atención. vosotros. Gracias a Nos todos. vemos la semana que viene en Un la siguiente fogata. abrazo. No olvides la Gracias. evaluación. Hasta la próxima. Bueno.